Liga Deportiva Universitaria acaba de empatar su partido por la fecha número 27 de la Liga Ecuabet 2025 ante el Macará en un resultado de 1-1 en el Rodrigo Paz Delgado. Y bueno, creo que definitivamente el campeonato está perdido. Para ser más claros y concisos, no quiero extenderme mucho en este video, ya que la verdad es que son cosas que ya he hablado un montón de ocasiones en anteriores videos. Por ejemplo, el hecho de la plantilla corta, la mala administración con las contrataciones, el hecho de la poca definición que tiene la plantilla y el hecho de que el Liga solo es bueno con su equipo titular, porque si no está el equipo titular, la verdad es que lo sufre bastante. Y bueno, lamentablemente hoy no se dio el resultado, a pesar de que Liga tuvo varias chances de gol. Creo que se vio un poco opacado por Macará, que la verdad es que tengo que admitir que Macará es de los pocos equipos que no se le achicó a Liga en su casa. De los partidos que más minutos se ha jugado en el Rodrigo Paz Delgado de lo que recuerdo hasta el momento. De hecho, muy pocos partidos recuerdo donde los rivales no hayan quemado tiempo, donde los rivales hayan tratado de buscar todas las maneras posibles para no jugar el partido. La verdad es que hoy Macará jugó de una manera muy digna, jugándole del tú a tú a Liga sin achicarse para nada, y creo que Liga estaba muy confiado y le fue totalmente contraproducente. La verdad es que un resultado no tan inesperado, creo que es algo que ya los hinchas de Liga no sé si de verdad esperan una victoria del equipo, al menos en campeonato local, porque la verdad es que nos está costando bastante, algo que no nos había costado tanto desde hace tanto tiempo. Empatamos ante el Manta, perdimos ante el Nacional, empatamos contra el Macará, perdimos contra el Aucas. La verdad es que Liga en campeonato local ha estado siendo no una vergüenza, pero sí haciendo un trabajo bastante paupérrimo, perdiendo contra rivales los cuales no deberías de perder teniendo en cuenta el nivel de tu plantilla. Creo que a la final termina siendo algo normal por el hecho de la plantilla tan corta que termina teniendo Liga Deportiva Universitaria. Yo de verdad tenía mucha fe de que Independiente no se iba a escapar tanto, pero creo que es prácticamente imposible estar emocionados con el tricampeonato. La verdad es que creo que se acaba de perder. Independiente del Valle nos lleva 14 puntos, lo cual en el hexagonal final, si es que Liga llega a entrar, porque no, en este ritmo creo que Liga parece que va a quedar fuera hasta del hexagonal final, es muy preocupante. De hecho ya vamos a hablar un poco de eso, pero no sé, Liga está siendo muy preocupante en campeonato local. Copa Libertadores, perfecto, excelente, los jugadores sudan la camiseta, los jugadores están ilusionados, los jugadores sueñan con alzar la Copa Libertadores y se nota en la cancha y lo han hecho bastante bien, pero al menos en campeonato local han salido sumamente mal. Primero que nada vamos a hablar del partido antes de empezar a hablar acerca de lo que pasó hoy en la cancha. Hoy vimos una Liga bastante perdida, creo que desde el arranque Liga no encontró su mejor versión. Bueno, hoy definitivamente Liga demuestra que el equipo B no está a la altura, de que los suplentes no dan para más, de que las contrataciones en Liga fueron muy flojas, que es algo que ya se viene repitiendo todo el segundo semestre. Que Liga no hizo contrataciones, que sí, están en todo su derecho de quejarse. De hecho, yo también le critico eso. Isaac Álvarez estuvo muy mal. De hecho, Eduardo Álvarez, Isaac Álvarez, ambos estuvieron muy mal por ese aspecto. Y bueno, termina en parte tapando un poco esto por el hecho de la mejor contratación que hicieron en este año, que termina siendo Thiago Núñez, que es uno de los que mejor potencia la plantilla, pero en campeonato nacional le está yendo bastante mal. Empezó sumamente bien, ganando todos sus partidos, perdiendo uno que otro, tenía una racha bastante increíble de hecho, y ahora estamos teniendo una racha negativa ya bastante larga. El último partido que Liga ganó por Liga Ecuabet fue ante el Mushugoruna, 2-1. Hemos conseguido tan solo 2 puntos de los últimos 12 jugados. Antes era 1 punto de los últimos 9, ahora son 2 puntos de los últimos 12. Hemos dejado pasar 10 puntos. 10. Independiente en este momento nos lleva 14 puntos de diferencia. Estaríamos a 4 puntos de Independiente, totalmente dependientes de nosotros mismos, porque obviamente se jugaría el partido de ida y de vuelta entre Independiente en el hexagonal final. Pero por despiste de los jugadores, de hecho ya no hay ni cómo culpar a los árbitros, porque en este partido creo que hay muy pocas polémicas. Creo que lo único que le culpo al árbitro es pitarle todo al Macará y muy pocas faltas a Liga, pero de ahí creo que el arbitraje no tuvo mucho protagonismo el día de hoy y hoy no se vieron polémicas. Liga termina jugando bastante mal. Liga termina demostrando que
es más un equipo para un mata-mata que para una liga larga, porque para la liga larga se necesitan jugadores de recambios, jugadores que te cambien el estilo de juego de un partido cuando algo no está saliendo bien. Y hoy Liga tiene un estilo de juego muy marcado que cuando no le está funcionando termina siendo totalmente inútil, porque otros equipos te pueden jugar mejor, otros peor, pero a la final Liga con su estilo de juego ha sido muy dominante, al menos ante Botafogo en Copa Libertadores, y ojalá lo seamos ante Sao Paulo en los cuartos de final. Pero ¿qué veo yo? Que no nos va a alcanzar obviamente para la Liga Ecuabet. Probablemente lleguemos a semifinales, de hecho yo veo bastante posible llegar a semifinales. Lo único, tendríamos que mejorar la definición, que es lo único que nos falta, y de hecho es la culpable por la cual estemos como estemos, la maldita definición, que no hay quien haga los goles. Eso es lo que más nos está costando últimamente. Vamos a hablar un poco acerca del partido. Un primer tiempo el cual Liga empezó jugando como siempre ha sabido, pero algo que hay que reconocer es que Macará nos estaba comiendo el medio campo. Ya desde el primer tiempo se veía, a pesar de que Liga atacó mucho más en el primer tiempo, se veía que Macará tenía indicios de que iba a dominar un poco el segundo tiempo. Termina llegando un penal cobrado, Jason Medina, un pase filtrado de Alzugaray, me parece que es el minuto 18-17, un pase filtrado de Alzugaray, Jason Medina logra tomar el balón, amaga al arquero y el arquero lo termina arrollando a Jason Medina, generando un penal cobrado por él mismo y termina siendo gol de Jason Medina al minuto 19. Liga empezaba bien con un penal, una jugada bastante interesante de parte de Liga, con un Macará que, a pesar de que en indicios esté siendo dominante, pues Liga no lo había estado sufriendo. Y bueno, a pesar de que Macará seguía atacando, seguía tratando, algo que me dejó muy sorprendido del Macará es que la verdad es que atacó bastante, cosa que pocos equipos hacen en el Rodrigo Paz Delgado. De hecho, la mayoría de equipos terminan por encerrarse, ir a la contra y que de ahí salga el gol. Hoy Macará jugó muy bien, tengo que admitirlo, y tengo que reconocer que Macará jugó mucho mejor que Liga, al menos el segundo tiempo. Y eso fue el primer tiempo: un penal conseguido de Jason Medina, 2 que 3 jugadas no concretadas, un córner que pasa muy cerca de la cabeza de Jason Medina que no logra rematar, Melvin Díaz termina siendo un jugador menos en la cancha para Liga, un jugador totalmente intrascendente, tengo que decir, que ya vamos a ir al 1 por 1. Pero bueno, termina no pateando al arco y eso es lo que lo condena. Bueno, vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo arrancaría con un Macará totalmente volcado al ataque, tratando de buscar ese gol, y a pesar de eso no lo estaba consiguiendo. Liga estaba tratando de organizarse muy bien las líneas defensivas, pero Macará estaba poco a poco logrando romper esas líneas, y eso es muy preocupante. Macará con muy poco hizo muchísimo daño a Liga en los tiros libres, en los corners, en los centros. Y bueno, Liga termina sufriendo un poco en el segundo tiempo porque Macará totalmente volcado al ataque. Liga también tuvo unas 2 que 3 chances y el arquero de Macará termina salvándolo en varias ocasiones, hasta que en el minuto 89 llegaría un remate de Federico Paz, el jugador más peligroso que tiene la plantilla de Macará actualmente. De hecho, cuando entró a la cancha yo tenía el presentimiento de que algo iba a hacer. Si no era una asistencia, iba a ser un gol; si no era un gol, era una asistencia. Estaba seguro que Federico Paz iba a sacar algo de su galera, porque ya sé que su galera es totalmente extensa. Y bueno, termina siendo un golazo inatajable para Gonzalo Valle, después de un error de Kevin Minda que termina recuperando Macará. Federico Paz remata al arco y termina siendo un golazo. Liga trató de dar vuelta a esa situación, se acordaron de atacar al minuto 90. 6 de adición, Liga totalmente volcado al ataque, pero aún así no sería peligroso. Se esmeraron tanto en mantener el resultado de 1-0 que se olvidaron totalmente de atacar. Terminamos jugando con línea de 5, 4 mediocampistas y un solo delantero en la parte de arriba. Ahí llega el gol, en el momento más defensivo de Liga, cuando Liga estaba con su línea de 5, 4 mediocampistas y un delantero, terminan haciéndonos el gol. ¿Cómo cambias una situación en la cual estás con un planteamiento totalmente defensivo? Hoy no dirigió Thiago Núñez por la suspensión, ya regresará el próximo partido. Y bueno, termina siendo un error garrafal de los jugadores y del planteamiento táctico. Creo que se confiaron demasiado en que Liga iba a poder mantener ese resultado. Y bueno, Macará les termina cerrando la boca a todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, sacándose un gol de otro partido. ¿Qué más analizar acerca de Liga? El año de Liga no está siendo un fracaso. Estamos en octavos de final de Copa Ecuador, cuartos de final de Copa Libertadores. Estamos peleando el segundo puesto para
el segundo cupo a la Libertadores 2026. Así que si tú me dices que el año de Liga es un fracaso, no. Hasta hoy, si Liga no consigue su cupo a Copa Libertadores 2026, el año será un fracaso. Obviamente, tal vez económico no. ¿Por qué? Porque a la final llegaste a cuartos de final de Copa Libertadores, vas a jugar la penúltima instancia que se juega en tu cancha, porque recordemos que la última sería la semifinal y la final es en cancha neutra. Entonces el ingreso técnicamente es hasta semifinales. De ahí los premios es otra cosa, que obviamente sería mucho más con el pase a semifinales, pero técnicamente Liga económicamente ha ganado mucho este año. Pero deportivamente le ha quedado corto la plantilla. Un análisis rápido. Muchas veces hemos visto a Liga jugar con suplentes y siempre termina mal. De hecho, la mayoría de veces que Liga juega con suplentes, el resultado es negativo para Liga. Sería un empate o una derrota. O bueno, en el caso del Nacional también fue por el desgaste de los jugadores. Veníamos de haber jugado los octavos de final de Copa Libertadores. Los jugadores tenían desgaste y bueno, era obvio que a pesar de ir con titulares o suplentes daba lo mismo, porque Liga no iba a tener su mejor rendimiento, porque con suplentes no lo consigues y con titulares están todos agotados, necesitan reposo. Y bueno, ese es error totalmente del doctor Isaac Álvarez y de Eduardo Álvarez. Es que no hay más a quien echarle la culpa acerca de eso. Acerca de la plantilla corta, ellos son los encargados de los fichajes. Si tenías un presupuesto para eso, al menos haz uno que valga la pena. Haz el último esfuerzo económico por algo que valga la pena. Al menos un jugador creativo nos hubiese hecho falta, un jugador creativo nos hubiese ayudado a abrir esos partidos cerrados donde el rival se te encierra, es lo que hubiese servido. Así que bueno, muchos estarán muy alarmados de la realidad actual de Liga. Yo en parte estoy tal vez decepcionado, un poco triste, un poco molesto, cabizbajo por el empate de hoy, porque siento que hoy debíamos de ganar, más que nada por no dejar ir más allá a Independiente, porque Independiente ya se alejó demasiado y es prácticamente imposible remontar esta Liga Ecuavet. Así que lo más probable es que Independiente se termine llevando el título, su segundo campeonato nacional, y estas son cosas que ya he hablado en muchísimos de mis videos. La plantilla corta es culpa de Isaac Álvarez, bla bla bla. Es algo que se habla cada semana. Cada vez que a Liga le va mal, obviamente se habla de esto, porque no hay más culpables. Lamentablemente, los jugadores han hecho su trabajo. En Copa Libertadores se demuestra, estamos en cuartos de final, somos de los 8 mejores equipos del continente, nuestro equipo titular. No existe equipo suplente para Liga. Ya hablé de esto, si quieres ir a verlo te lo dejo por aquí, el partido ante el Nacional donde terminamos perdiendo. Hice un análisis muchísimo más largo acerca de lo que fue esta Liga Ecuavet para Liga, de que empezó mal con Pablo Sánchez, de que perdimos muchos puntos importantes en casa, empate ante Vinotinto, empate ahora ante el Macará, empate ante el Manta, empate ante el Libertad. Son puntos valiosos. Y en ese video hice un cálculo de que si Liga hubiese ganado sus partidos de local, al menos los que debió haber ganado, tendríamos más o menos la misma cantidad de puntos que Independiente del Valle. Obviamente no es un cálculo exacto porque el fútbol es inesperado, cualquier cosa hubiese podido pasar, pero al menos sí estaríamos mucho más cerca. Empates como el de hoy, empates como el del Nacional de la primera vuelta, empates ante el Manta, empates ante Libertad. Eso nos termina costando el campeonato junto a la plantilla corta que tiene Liga. ¿Cuál es el objetivo principal ahora? Obviamente clasificar a semifinales de la Copa Libertadores, tratar de pelear la Copa Ecuador, llegar lo más lejos posible, tratar de ganar la Copa Ecuador, porque a la final la Copa Ecuador te da el cupo 4 a la Libertadores, que te tocaría empezar prácticamente desde lo más bajo de la Libertadores, pero creo que Liga, si es que hace buenos refuerzos el próximo año, y si no decepcionan a Thiago Núñez, porque les recuerdo que Thiago Núñez estaba en Sporting Cristal y lo hizo jugar muy bien. La razón por la que se fue porque no le trajeron refuerzos. Y esperemos que no pase lo mismo con Liga. Porque créanme que si hacemos buenos refuerzos el próximo año, puede venirse Campeonato Nacional, Copa Ecuador, Copa Libertadores, triplete, yo qué sé. Si con esta plantilla estamos tratando de pelearlo todo, con la economía que tiene actualmente Liga, que no es la mejor que digamos, de hecho Liga económicamente está bastante mal. Creo que haber llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores nos ayuda un poco a recuperarnos de eso. No es por justificar al doctor Isaac Álvarez, que estuvo en un error tremendo el no haber traído refuerzos, porque es un error garrafal, cosa que no se puede volver a repetir, pero bueno, al menos ha tratado de cuidar económicamente al club. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero llegar a cuartos de final de Copa Libertadores, no pelear por el campeonato a la final, tratar de pelear la Copa Ecuador, pero al menos no terminar como el Deportivo Quito.
Obviamente estoy enojado, estoy triste, estoy un poco decepcionado porque siento que el inicio de liga fue muy bueno con el penal, gol tempranero, liga jugando bastante bien, pero bueno, terminó en empate. Ya no hay como moverle más al mazo. Vamos rápidamente con el 1 por 1 de jugadores para ver cómo nos fue el día de hoy. Estuvo Gonzalo ahí en el arco, que la verdad es el menos culpable del gol. Es un golazo, es un gol de otro partido, es un golazo de la galera de Federico Paz. Así que es el menos culpable en el gol. Gianfranco Ayala, Ricardo de Leonel Quiñones como nuestros defensas. Creo que Gianfranco Ayala termina siendo un buen partido. Sale él y nos marcan el gol. Qué casualidad, no es por nada. Ricardo Ade, una bestia como siempre. Lamentablemente hoy el fallo a Kevin Minda lo termina sentenciando bastante. Y Leonel Quiñones creo que termina siendo el más flojito en la defensa. Estuvo muy despistado en el ataque y en la defensa. Hoy Leonel Quiñones no rindió como suele rendir normalmente. Por derecha, José el Choclo Quintero. Para mí, en mi opinión, termina siendo un muy flojo partido de José el Choclo Quintero. Termina atacando mal, termina defendiendo lento, termina dándose la vuelta lento. Y creo que Dani de la Cruz, en el poco tiempo en el que entró, generó un poco más que el Choclo. Lamentablemente, el Choclo, a pesar de que da jerarquía, muchas veces ya se le nota que a veces ya no nos queda mucho Choclo Quintero por delante. Estuvo también Kevin Minda, que termina siendo el culpable del gol de Macará por una pérdida de él, pero es más por intentar salir con el balón desde atrás. Reviéntala para arriba, no me importa, reviéntala para arriba, no te compliques la vida tratando de salir desde abajo. Reviéntala y no importa, mantén ese balón lo más lejos posible del arco, por Dios, eso es el error garrafal de liga el día de hoy. Carlos Grueso, como lo digo, creo que en esta clase de partidos Carlos Grueso termina siendo bastante importante porque cortó casi todas las jugadas de Macará, pero aún así se le escapaban en bastantes ocasiones. Carlos Grueso y trataba de subir al ataque, pero terminaba siendo intrascendente. Por izquierda, Melvin Díaz, horrible. No tengo manera de defender a Melvin Díaz hoy. Simplemente fue horrible. No hay manera de defender el partido de Melvin Díaz hoy. No hay manera. Fue horrible, fue uno menos, no desbordaba una, jugó inseguro, no pateaba el arco, no se tenía seguridad, no confiaba en sí mismo, horrible. A mí al menos, mira, si fallas al arco, bueno, pero al menos intentaste patear. Hoy Melvin Díaz ni eso, tuvo dos claras para patear al arco y termina dando pases a la nada, pases que desaprovecharon una oportunidad terrible. Para mí el partido de Melvin Díaz fue horrible y fue el peor en la cancha el día de hoy. Alexander Alvarado, como siempre, huevos, ganas, garra, pero aún así eso no es suficiente. Alexander Alvarado está teniendo el bajón que siempre tiene a mitad de temporada. Bueno, no a mitad, ya a finales de la temporada, cuando ya todo parece que liga está armado, Alexander Alvarado termina por desplomarse en rendimiento. Empieza muy bien, demuestra que puede ser titular y al final del año no sé qué diablos le pasa, pero termina bajoneando su nivel y por eso ya no es titular en liga. Termina ganándole el puesto a Gabriel Villamil. Lisandro Alzugaray por derecha, muchas veces lo digo, muchas veces lo he repetido. Si es que Lisandro Alzugaray está en un buen partido, liga puede golear. Si no, liga termina empatando o perdiendo. Y hoy fue uno de esos días. Una jugada muy buena de Lisandro Alzugaray que termina en penal de Jason Medina, pero de ahí nada más. Licha hoy terminó siendo bastante intrascendente en el juego de liga. Y Jason Medina por arriba termina consiguiendo y convirtiendo el penal. Así que nada más que reprocharle. Para mí, buen partido de Jason Medina y no lo voy a criticar. De hecho, Jason Medina hoy me pareció de lo mejorcito de liga. Y en vez de sacarlo por Alejandro Cabeza, creo que debió haber jugado con doble 9 para tratar de mantener el balón arriba. Macará lo que nos costó fue que nos ganó el mediocampo y siempre nos estuvo presionando. Entraron Paul Durán, no voy a criticar al muchacho, es un muchacho de la cantera, es un muchacho que tiene futuro, así que es el menos culpable del empate de hoy. Así que no le voy a decir absolutamente nada a Paul Durán, simplemente que siga así y que siga mejorando. Vamos con Alejandro Cabeza, flojito. Hubo una jugada donde se bailó a toditos y termina dándole al arquero, qué lástima, pero bueno. Daniel de la Cruz,
hizo unas dos que tres jugadas muy buenas. Creo que poco a poco está recuperando su confianza. Esperemos que sea así hasta el final del año, porque ya sabemos que Dani de la Cruz tiene un potencial increíble, pero con confianza, porque a veces sin confianza termina haciendo partidos como el que hizo ante el Flamengo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entró también Richard Mina en reemplazo a Gianfranco Ayala, más que nada porque tenía amarilla. Que bueno, hizo unas dos que tres jugadas bastante buenas, pero creo que Gianfranco Ayala le sirve mucho más al equipo de Thiago Núñez para la salida del balón, y Richard Mina hoy termina fallando en eso. Y entró Fernando Cornejo al minuto 86, 3 minutos antes de que llegue el gol de Federico Paz, termina entrando Fernando Cornejo. ¿Para qué lo metes a Fernando Cornejo ya acabándose el partido? Debiste haberlo metido al minuto 45. Al inicio del segundo tiempo. Con él en cancha no sufríamos tanto el segundo tiempo. Te lo aseguro. Te lo garantizo. No puedes dejar a Fernando Cornejo, que es el jugador más importante en esta plantilla, y lo llevo diciendo un montón de partidos, que si Fernando Cornejo no está en la cancha, Liga juega mal. Lo digo siempre, siempre repito que Fernando Cornejo es el jugador más importante de la plantilla. Y lo metes al minuto 86. ¿Cómo se te ocurre? Eso sí me pareció una blasfemia al fútbol, por favor. Bajo rendimiento de la mayoría de jugadores de la plantilla. Melvin Díaz, partido horrible. Para mí fue peor de la cancha hoy para Liga, definitivamente. Creo que hoy tenía confianza, pero hoy Melvin Díaz me decepcionó un montón. Qué enojo que le agarré a Melvin Díaz. Pégale al arco, Melvin. Bueno, vamos a ver las alineaciones del Macará para pasar a la reacción del partido. Liga de Quito fue con Gonzalo Valle, Leonel Quiñones, Ricardo de Gianfranco Ayala, José El Choclo Quintero, Melvin Díaz, Kevin Minda, Carlos Grueso, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jason Medina. Entraron Paul Durán, Alejandro Cabeza, Dani de la Cruz, Richard Mina y Fernando Cornejo. Macará fue con Correa, Espinosa, Jiménez, Marrufo, Ayala, Casares, Viera, Tello, González, Jean Paul Morales y Juan Beltz. Entraron Federico Paz, Jordan Moore, Gastón Blanc, Edwin Mesa, Leonel Álvarez, entrenador Guillermo Sanguinetti. Ahora sí vamos con la reacción a este partido. Cronómetro, don Anthony Díaz. Señoras y señores, este partido. Arranca el partido, señoras y señores. Balón para Minda. Ojo Alvarado. Se la pide Medina. Qué buena Melvin. Nada. Díaz. Se está cruzando. La recupera. Melvin, por favor, pégale. Melvin, por favor, pégale. Melvin, por Dios, pégale. Pégale, Melvin, pégale. ¿Por qué diablos no le pegas al arco? ¿Qué te hizo el arco que no le quieras pegar? Te trató bonito. Pégale al arco como si lo odiaras, maldita sea. Qué manera de desperdiciar esa jugada. ¿Por qué diablos no le pega? Todos los compañeros le reclaman. ¿Qué diablos le pasó? No, bueno. Melvin Díaz engancha uno. Engancha otra vez. Engancha otra vez. Terrible. Es ahí donde en parte ojo, minuto 13. Alzugaray. Le pega al Alzugaray. Nada. Ojo. Alzugaray, qué excelente pase. Buen desmarque de Medina. Ay. Penalazo. No, bueno, si no cobraban este penal era escandalosamente escandaloso. Hubiese sido un robo terrible. ¿Qué pelota filtró? Es un penalazo. Va Medina, ojo, penalazo. Atención, va Medina. Gol de Liga. Bien Medina, carajo. De los mejorcitos en cancha hoy. Bien Medina, definiendo seguro al medio. Con una personalidad bárbara. No lo quiso arriesgar. Con una calidad de una sola al medio y de fuerte. Nada de arriesgarse, nada de nada. Boom. Bien Medina. Atención, va Alvarado. Alvarado le pega. Ay. Cerquita ese balón. Pasa por el arco de Correa. Se salva Macará, se salva. Ayala no la controla Minda. Atención. Rompe el cartel de Banco Pichincha. 33 minutos. Ojo. La juega Macará. Macará la juega. Valle. Gonzalo Valle se quedó. Valle, atento, Valle. El seleccionado nacional Valle.
Macará que se anima. Ojo, va Macará nuevamente. Macará, ojo, le engancha, cuidado. Melvin Díaz, por Dios, no te puedes comer ese amague, por favor. Se quedó con el balón. Qué falta que hizo Brian Ramírez. Me olvidé de hablar de eso. Qué falta que hizo Brian Ramírez hoy. Increíble que un solo jugador cambie por completo el estilo de juego de la plantilla. Increíble. No hablé mucho porque estaba suspendido, entonces no es que pueda decir, ¿por qué no lo metiste? Obviamente hubiese jugado. Pero ya ven por qué lo pone siempre por izquierda Brian Ramírez. Porque no tiene a quién más. No puede ponerlo a Melvin Díaz. Mira cómo te rinde. Melvin Díaz hizo un partido desastroso. Brian Ramírez hubiese hecho un mejor partido que Melvin Díaz jugando por izquierda a pesar de que le vaya bien por derecha. Ese es el punto. Brian Ramírez es tan buen jugador que a pesar de no estar en su lado más cómodo, termina siendo un mejor juego que alguien que sí está de su lado. Melvin Díaz y se lo quita muy bien. Un baile, enganche, otro baile, enganche, por Dios, Melvin Díaz. Va Macará, minuto 39. Cerca. Ojo Alvarado, la engancha. Bien abierta para Choclo. Ojo Choclo, centre bien. Alvarado. Se la pierde Alvarado. Qué mal que define Liga. Otra vez hablando de esto. Qué mal que define Liga. Todos los partidos tienen muchas chances y nunca las aprovecha. El Choclo. Va cabeza, atención. Ojo cabeza, va solo, totalmente habilitado. Ojo, pone el cuerpo, se engancha uno, cabeza, por Dios, defínelo, no puede ser. Salvó Cristian Correa, no puede ser, llegaba Alvarado solo. Ay, qué buena jugada que hiciste, cabeza. Como parte habilitado, parte habilitadísimo. ¡Qué maniobra! Para eso sirve saltar líneas. Pone el cuerpo, ping, engancha, solo quedó solo, ahí pone la mano, muy suave le pega. Marrufo se va por otro lado, le pegó muy suave, creo. Ronaldo en el Corinthians, boom, mete una gambeta, qué bien puso la mano correcta. Pero ¿quién le pega? No hay nadie. Ojo, Minda, alguien pégale, Melvin, no le queda nada. Tapó Cristian Correa, se salvó. Correa se vuelve figura. Va Federico Paz. Cuidado, peligroso Federico Paz. Solo Pablo González. Pablo González le va a pegar. Federico. El remate arriba. Peca Macará de nada. Alejandro Cabeza. Ojo Cabeza, la abre para Paul. Ojo Alvarado la tiene. Alexander, ya, Alvarado, ya, Dios mío, está solo Dani. Dani se acomoda y la manotea Correa, la manotea Correa. Sensacional, Cristian Correa, evitó el segundo. Increíble Correa. Centro delantero, bomba, sacó a Bambino, se bombazo que suelta Dani de la Cruz, iba al arco. El pase que pone la visión, porque corría de la Cruz hacia el espacio, no había marca. La salvada de Correa. Dijo, vamos, rematemos. Todos los arqueros se vuelven figura con Liga. Liga se figura a todos los arqueros. Es impresionante. Era muy difícil y Correa voló. No sé si es porque los arqueros se crecen con Liga o porque Liga define tan mal que termina dándole siempre el arquero. Impresionante. Ojo, la pierde Kevin Minda. Federico Paz. Coloquéalo. Gonzalo vaya afuera del arco. Gol del Macará. Lo peor es que es un golazo. Las que no hacen, las ves hacer. Nunca mejor dicho. Qué golazo. Y empata el partido. ¿Por qué ninguno de nuestros jugadores hace eso? De mandarse un remate de fuera y marcar un gol. Es increíble. Ninguno de estos jugadores remata de fuera. El único que lo hizo esta vez fue Dani de la Cruz. Casi le sale un golazo. De ahí, con el Nacional, Jason Medina le da el palo. Otros partidos nunca le pegan de afuera. Increíble. Se acabó el partido. Final del partido. Otro empate más de Liga. Se acabó el partido. Liga termina... Bueno, Macará termina empatando el encuentro. Y Liga nunca termina de responder. Vamos a ver la tabla de posiciones cómo está en este momento.
En este momento Independiente está primero con 59 puntos, Barcelona segundo con 47, Liga de Quito está tercero con 45 puntos, Cuenca cuarto con 42, quinto Libertad y sexto Orense con 41 puntos. De ahí sigue Universidad Católica, Aucas Emelec, El Nacional, Macará Delfín y por último en el cuadrangular del descenso están Manta, Técnico Universitario, Vinotinto y Mushuk Runa. Bueno, primero que nada, decir a los jugadores que por favor no se confíen, que aún ni siquiera estamos asegurados en el hexagonal final. Tenemos dos partidos importantes que se nos vienen, Libertad y Universidad Católica, que no podemos perder. Liga no puede perder esos partidos, porque si los pierde se le puede complicar muchísimo la estancia en el hexagonal final. Nos queda partido ante Libertad, ante Universidad Católica y ante Técnico Universitario. Obviamente tú dirás, el más ganable es Técnico Universitario, pero te aseguro que va a ser el que más nos va a costar junto al de Libertad. Creo que nos quedan 3 partidos durísimos y Liga tiene que ganarlos sí o sí, sea como sea. Y lo peor es que 2 de esos partidos vamos a jugarlos mientras jugamos los cuartos de final de la Copa Libertadores. Durísimo lo que le queda a Liga. Pero bueno, si te quedaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te los dejo por aquí. Y también en mi canal de Kik, que voy a empezar a hacer directos en esa red social para hablar no solo de Liga, hablar del fútbol, de la Premier League, de la Liga Española, del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, de las eliminatorias sudamericanas, de la Copa Libertadores, acerca de todo lo que es el mundo del fútbol. Así que te espero ahí, sígueme y obviamente te agradecería mucho que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Qué lástima, de aquí vienen eliminatorias sudamericanas, vamos a convertirnos en Wambras tricolor, así que vamos a apoyar a la selección. Ya salió la lista de convocados y ya voy a hacer un video acerca de mi opinión acerca de la lista. No olvides dejarme un like y comentar qué te pareció el video. Nos vemos en un próximo video. Aguante la U siempre.